La importancia que ha tenido el CEDUA desde sus inicios, desde los años 60, es el haber contado con personas, con personalidades, con autoridades, con estudiosos que tuvieron la capacidad de entender los problemas claves de México. Los problemas claves de México, pero no de México aislado, sino de México en el contexto real, que es en México en el mundo. Y es el haber traído, digamos, al Colegio de México temas fundamentales que estaban siendo debatidos a nivel mundial. En los años 60, por ejemplo, los temas que empiezan a surgir y que a principios de los 70 toman una fuerza tremenda, son exactamente los temas que se plantearon como objeto de estudios del antiguo Centro de Estudios Económicos y Demográficos y con su posterior evolución a CEDO y al actual Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA. Es el tema de la población, es el tema del medio ambiente y es el tema de la economía. Los tres vistos como tres grandes crisis que estaban provocando, digamos, problemas a nivel mundial, que estaban poniendo en cuestionamiento el modelo de desarrollo de la sociedad industrial moderna. Lo que es realmente admirable, por decir así, de los padres fundadores del Colegio de México y sobre todo quienes en esos años, en los años 60 y 70, comandaban el Colegio de México, el profesor Urquidi, el profesor Cabrera, es el haber entendido la importancia de esos problemas y haber creado un programa de investigación en donde esos problemas eran el centro de la investigación y a partir del problema demográfico, por ejemplo, permitirnos estudiar los otros grandes problemas del mundo y de México, los problemas ambientales y los problemas económicos como crisis, lo cual a nivel mundial está siendo sintetizado a principios de los años 70 en el libro famoso de Meadows, de Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento es el estudio de esas tres crisis y nosotros en los años 60 en el Colegio de México y en nuestro centro ya lo teníamos como objeto de estudio. He trabajado dos grandes temas que me interesan mucho, que me parecen fundamentales dentro del quehacer científico y dentro de los problemas más importantes de México y a nivel internacional. Uno es el problema de la ciudad desde el punto de vista de su reflexión sociológica y el otro es la problemática ambiental. La problemática ambiental visto desde el punto de vista de la política ambiental, visto desde el punto de vista, digamos, de lo que realmente es la esencia de lo ambiental, porque lo ambiental no es únicamente, digamos, el tener piedad por los animales o el que nos gusten los arbolitos y los animalitos. Lo ambiental es un problema que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie humana y de la vida misma y sus conexiones con el orden social. Es una aportación nuestra desde el punto de vista de las ciencias sociales, no digo una aportación mía, digo de las ciencias sociales que lo distingue de los enfoques de la biología o de otros enfoques. Para nosotros, digamos, lo ambiental es un problema que tiene que ver con el orden social y tiene que ver con las posibilidades de que los sistemas sociales subsistan si estamos destruyendo la base material que nos permite vivir como humanos y como sociedad. Eso, digamos, en cuanto a la cuestión ambiental y en cuanto a la cuestión de la reflexión sobre la ciudad, lo importante es estudiar, digamos, la cuestión de lo social, de la ciudad, y eso es el tema actual, cómo estudiamos la ciudad y cómo estudiamos lo social y cuáles son los componentes que nos permiten hablar de la ciudad hoy día como un tema relevante. Y los componentes son, digamos, estudiar la ciudad en este debate contemporáneo en donde el espacio, los objetos y el mundo no humano tienen mucho que decir en las conductas que tienen lugar en la ciudad y en las conductas sociales en general, cosa que se negó en el pasado. La tradición sociológica se constituyó como tradición sociológica
tratando de explicar, según Durkheim, lo social por lo social. El nuevo debate, el debate contemporáneo tiene que ver con una restitución, con una puesta en escena de nuevo a lo no humano, a los objetos, la ciudad, el espacio, la cultura, los símbolos, los códigos, las normas. Digamos, todo eso hace sociedad y hace ciudad. Y eso es lo importante en el momento actual, hacer intervenir esos elementos y no pensar ya que la ciudad, digamos, para explicarla tenemos que hablar únicamente del contenido social, tenemos que hablar de la ciudad como espacio, de la ciudad como objeto, de la ciudad como símbolo. Todo eso influye en las conductas humanas y en las conductas sociales. No solamente ha contribuido a formar recursos, que ha contribuido mucho. El CEDUA ha estado presente en el debate nacional sobre las políticas públicas del Estado mexicano. Estuvo presente en los años 60 y a fines de los 60, a principios de los 70, cuando emerge el problema demográfico como un problema, cuando empieza la reflexión sobre la anterior política poblacionista o de no intervención del Estado, y estuvo presente en la reflexión teórica y estuvo presente en la discusión de las leyes, estuvo presente en la discusión sobre la nueva ley de población que se emitió en el 73, estuvo presente en la conformación del Consejo Nacional de Población, estuvo presente en esos aspectos pragmáticos, programáticos, planificadores de la población, y ha estado presente en la discusión de los problemas urbanos, de los problemas ambientales, de los problemas urbanos desde los tiempos en los que Luis Uniquel comandó la investigación urbana. Luis Uniquel y los investigadores alrededor de él estuvieron presentes en la discusión sobre el problema urbano en México, sobre la ley de asentamientos humanos, sobre la institucionalización de la planeación urbana. Y en materia ambiental hemos estado presentes en los trabajos que se hicieron. Por ejemplo, el más importante trabajo sobre el problema ambiental en el Valle de México, el que condujo el doctor Mario Molina, sobre la calidad del aire en el Valle de México, estuvimos presentes, algunos investigadores de este centro, y estuvimos presentes en la elaboración de las 100 recomendaciones de política pública para las autoridades ambientales metropolitanas que se emitieron a partir de este estudio. Hemos estado presentes de esa manera, digamos, en la política pública y, por supuesto, en la formación de recursos. Muchos de los cuadros técnicos que trabajan en el ámbito de la población, en el ámbito del desarrollo urbano y en el ámbito de la política ambiental son egresados nuestros o han pasado por algunos de nuestros programas académicos. Es muy importante la presencia del CEDUA y es muy importante la presencia del Colegio de México, al punto de decir que marca la diferencia. Porque la formación de los estudiantes en el Colegio de México es rigurosa, es profunda y crea una disciplina de trabajo y una actitud ante el conocimiento que hace una diferencia de nuestros egresados con otros egresados, y no digo nada más de México, del mundo. Son dos cosas. Por una parte, la posibilidad de que tengamos una apertura al mundo, un conocimiento de lo que ocurre en el mundo, un debate, un conocimiento sobre ese debate, sobre lo que se está discutiendo a nivel mundial, aunque esto no digamos que pueda ser generalizado, pero hay espacios para eso. Y la formación de los estudiantes que son estudiantes de tiempo completo. En un país, digamos, que tiene tantas carencias, tiene tantas desigualdades, donde la pobreza prevalece, se expande de una forma alarmante, el tener la posibilidad de los estudiantes de tener una beca para dedicarse a estudiar 2 años, 3 años o 5 años de su vida. Y además, no solamente el tener esa posibilidad económica, sino el tener el espacio académico para una formación rigurosa, eso es algo invaluable.
Para mí es muy importante, digamos, el transmitirle a los estudiantes que una parte fundamental del proceso de conocimiento es llegar a eso que llamamos la realidad, nuestro objeto de estudio, armado de algo, armado de una teoría. Si los estudiantes, digamos, llegan a hacer un trabajo de investigación empírico de campo sin tener, digamos, una guía teórica, una hipótesis en donde se refleja una posición teórica, una interpretación del mundo, una propuesta de interpretación del mundo, que es una teoría. Una teoría no es la realidad. Una teoría es una propuesta para entender el mundo. Es una propuesta, es una hipótesis. Los estudiantes tienen que llegar armados de esa propuesta teórica, de esa hipótesis, para darle un sentido, para acotar su búsqueda, para alumbrar el camino por el que quieren marchar. En ese sentido, para mí, digamos que tengo una cierta predilección por leer y por reflexionar sobre la cuestión teórica, me parece, digamos, que una manera de contribuir con los estudiantes es hablarles de la importancia de la teoría, hablarles de la importancia de la discusión metodológica y hablarles de la importancia también de demistificar los métodos, las teorías, las propuestas y tratar de, con base a una revisión crítica de lo existente, de las teorías existentes, que los estudiantes construyan sus propios planteamientos teóricos y que demistifiquen a las vacas sagradas, que problematicen a los gurús, que los pongan en la mesa, que discutan con ellos y que vean si lo que realmente dicen o suponen que están hablando sobre la realidad tiene algún sentido. Un principio del conocimiento y un principio del avance de la ciencia en el mundo moderno es la consideración de que ningún conocimiento, por muy valioso que sea, por muy atesorado que sea, por muy significativo que sea, aunque sea dicho por los hombres más grandes y más representativos de la humanidad, los premios Nobel o quienes los consideremos, cualquier conocimiento es susceptible de ser revisado y de ser sometido a la crítica. Es susceptible de ser revisado y cuestionado. Si la ciencia no hubiera practicado su ejercicio de esa manera, no tendríamos avance en el conocimiento científico. La ciencia produce hipótesis, teorías, aproximaciones al conocimiento, las cuales tienen que ser refutadas y ver si se sostienen, si resisten la crítica. La ciencia es una actividad profundamente escéptica y de eso se trata, transmitir, digamos, a los estudiantes estas ideas, que lo único sagrado es que no hay nada sagrado en materia de conocimiento. Un perfil de los dos, tanto investigador como de los alumnos, digamos, es cómo responder a estos retos amplios, globales, complejos, complicados, a nivel individual, cómo asimilarlos y cómo transformarlos en una práctica de vida en el ámbito de la investigación, el ámbito de la enseñanza, porque los estudiantes se están preparando para estudiar, están preparando para el conocimiento, sea que su conocimiento lo apliquen en el ámbito público o privado, es una aproximación a conocer. Entonces, ¿cómo le damos individualidad a esos procesos? ¿Y cómo le damos originalidad para explicar nuestra originalidad? Porque cada realidad, cada nación, cada lugar, cada pueblo, cada país es singular, es único, es irrepetible. Por eso no hay leyes. Es irrepetible y de esa manera, digamos, cómo nosotros podemos captar esa generalidad haciéndola singular, asimilándola para explicar, repito, lo particular y lo individual de nuestra realidad. Hay muchas formas en las que nos podemos plantear el problema de la vinculación, pero tenemos que distinguir, digamos, dos formas, dos cosas, dos problemas relacionados con ese tema. Por una parte,
nosotros como Colegio de México, como Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, como CEDUA, nos relacionamos con el mundo en el sentido, digamos, de que podemos participar en la política pública, pero nuestra participación no tiene que ser necesariamente legitimadora ni apologética. La contribución debería ser, aunque puede ser de cualquier tipo, esto es cuestión de conciencia, pero debería ser crítica, porque la ciencia es crítica y es una aproximación científica la que pretendemos. Y si es científica, tiene que ser crítica. Tiene que ser crítica de la acción gubernamental misma. Además de que también hay una participación en el diseño, hay una participación positiva en el diseño, pero también hay un espacio para la participación crítica de la política pública, de lo que nos parece correcto o incorrecto, de lo que reafirma las tendencias negativas o las que potencializa las positivas. Esa es una posición crítica, que se debe reforzar más el elemento crítico, pero que se ha hecho, porque en el espíritu de los fundadores del Colegio de México estaba el espíritu crítico. Eso es la esencia de la propuesta inicial del colegio, de los fundadores, Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, Víctor Urquidi, cada uno a su manera asumió posiciones críticas y de no complacencia ante el poder y ante la autoridad. Y los estudiantes igual con sus trabajos de investigación, con sus trabajos de tesis. Digamos, conocer y cuestionar. Eso es una cuestión fundamental. Pero el segundo punto al que me refería, no hay que confundir eso con los proyectos para elaboración de las tesis. Una tesis pretende, de acuerdo a una metodología, de acuerdo a una estructura, de acuerdo a una tecnología, digamos, que los estudiantes aprendan un camino regularmente formal de cómo conducir una investigación. Es una estructura muy formal. Esa estructura formal de una tesis, de una investigación, de una disertación, por ejemplo, doctoral, tiene que ver con explicar algo de la realidad, con lo que llamamos el ser. Hablar de la realidad y hablar del ser, de un problema, de la vida real, es una cosa muy compleja que está sometido a un amplio campo de la subjetividad. Es problemático, ya es problemático. Pero las tesis deben de dar cuenta de ese debate, de esas dificultades, de esas problemáticas, y dejar claro que el conocimiento surge de eso. Con que los estudiantes planteen eso es suficiente. Hay veces le pedimos a los estudiantes que además hagan una propuesta para transformar el mundo. Eso es muy importante, pero eso es una cuestión individual, es una cuestión personal, que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra moral, con nuestra ética, con nuestro compromiso. No necesariamente es un requisito para una tesis. Si ya hablar del ser es abrir el campo absoluto de la subjetividad, hablar del deber ser, multiplicamos a la n potencia la subjetividad. Entonces, no estoy diciendo que no debe haber un compromiso. El compromiso es conocer esa realidad, entenderla en su complejidad y fuera, en los ámbitos de nuestra vida política, como ciudadanos, como seres conscientes, como habitantes comprometidos con un mundo, tomar las decisiones que querramos tomar. Pero son ámbitos que se pudieran distinguir. Los retos a los que nos enfrentamos es cómo asimilar lo que está pasando en el mundo. Si tenemos la capacidad para asimilarlo. Por ejemplo, nosotros, hombres, mujeres del siglo XXI, estamos viviendo en un mundo que está sujeto a una experimentación tremenda. Una experimentación tremenda que resulta de la innovación tecnológica que invade nuestra vida cotidiana cada segundo, cada momento. Las computadoras se están renovando cada mes, cada 3 meses. El cerebro humano evoluciona cada 10.000 años. Las computadoras cada 6 meses hay algo nuevo. Hay una evolución. Está ocurriendo cambios
tremendos en el mundo que están afectando la forma de hacer comercio, que está afectando la forma en la que construimos ciudades, la forma en que nos comunicamos, la forma en que amamos. Amamos por Facebook, por Internet, digamos. Está afectando toda nuestra vida profunda y nuestra vida cotidiana y nuestra vida aparente. Entonces, nuestro reto es de qué manera no nos quedamos aislados, de qué manera vencemos el parroquialismo, de qué manera vencemos esta idea de un mundo autárquico, separado de lo que ocurre fuera. Lo que ocurre dentro tiene mucho que ver con lo que ocurre fuera. Entonces debemos asimilar eso y debemos proponer, por ejemplo, en nuestros planteamientos de investigación y en la enseñanza a los estudiantes, la idea de que esta realidad está cambiando constantemente, que la realidad es contingente, que la realidad es caótica, es inesperada, es imprevista, que no hay nada estructurado, que eso es un mito. El mundo no está estructurado y el mundo no necesariamente es racional, de tal manera que los métodos y las teorías deben de dar cuenta de eso. Deben ser métodos y teorías para hablar de un mundo que está en formación, que está cambiando, que es contingente, que es inesperado, que es imprevisible, que no tiene leyes. Eso hay que enseñarlo, eso hay que transmitirlo, para que los estudiantes, digamos, tengan mayor posibilidad de entender, de vivir y de entender su mundo.